quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la organización del Tercer Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Ciencias Sociales ante la situación y Ciencias Sociales 2.0, ante la situación provocada por el coronavirus, su rápida reacción para posibilitar que el Congreso se celebre online. Para iniciar la exposición de comunicación que he realizado, antes de iniciar la exposición de la comunicación que he realizado con mi compañero Daniel Camuña, me gustaría señalar que en educación la innovación es necesaria, algo que todos sabemos, para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, y que el nuevo contexto digital nos ofrece numerosas oportunidades que hay que aprovechar para elaborar buenas prácticas docentes que permitan al alumnado ser protagonista de su aprendizaje y que favorezcan la adquisición de competencias. En esta comunicación, bajo el título Buenas prácticas docentes, el podcast como recurso educativo para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, presentamos una práctica de innovación docente realizada durante el primer semestre del curso 2019-20 con el alumno de cuarto curso de grado de educación primaria en el marco de la asignatura El conocimiento del entorno social y cultural y su concreción en Andalucía, que se imparte en la mención de profundización en el currículum, la cual ha consistido en la elaboración de una entrevista a un personaje relevante y representativo de Andalucía que debían presentar en un podcast. Antes de continuar con la comunicación, antes de continuar hablando de la entrevista como recurso didáctico, me gustaría señalar, me gustaría contextualizar que estamos y vivimos, como todos sabemos, en la sociedad de la información y el conocimiento, una sociedad digital en la que el gran desarrollo que han tenido las nuevas tecnologías desde la segunda mitad del siglo XX ha hecho que su presencia sea habitual en todos los ámbitos sociales del siglo XXI, donde no se entiende la realización de cualquier actividad sin la presencia de lo digital. En el ámbito educativo, la implementación de las nuevas tecnologías ha tenido un impacto disruptivo, por lo que desde la innovación se necesita desarrollar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas no solo en la aplicación de los diferentes sistemas y recursos digitales, sino que su objetivo sea generar nuevas formas de conocimiento e interpretación de la realidad social. En educación, por tanto, la innovación es necesaria, no solo para la enseñanza, es necesaria para la mejora de la enseñanza-aprendizaje, como ya hemos señalado, y el nuevo contexto digital nos ofrece numerosas posibilidades que hay que aprovechar para elaborar buenas prácticas docentes que permitan al alumnado ser protagonista de su aprendizaje y que favorezcan la adquisición por competencia. En este sentido, el alumnado debe adquirir la competencia investigadora a través de la red, mediante la navegación y la búsqueda de información centrada en el aprendizaje de la historia, de forma que la educación se personalice al utilizar los diferentes recursos disponibles en función de su perfil. Y el profesorado debe convertirse en facilitador de estrategias de aprendizaje, objetivo principal de esta práctica docente, junto con el desarrollo de las competencias aprender a aprender y de la competencia digital. Centrándonos ya en la entrevista, como recurso es un recurso didáctico de gran utilidad que se aplica en diferentes ámbitos de conocimiento y con distintos objetivos. Se define como una conversación que tiene un fin concreto y es un instrumento que adopta la forma de diálogo coloquial donde se establece una comunicación entre el investigador y el sujeto de la investigación. Su objetivo es obtener información en relación a un tema concreto, buscando que sea lo más precisa posible. Durante la entrevista, el entrevistador debe mantener una actitud activa, donde la interpretación sea continua con el fin de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Existe, según su planteamiento y finalidad, diferentes tipos de entrevistas, que se clasifican habitualmente en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. En las primeras las preguntas se fijan de antemano, lo que provoca una falta de adaptación al sujeto y hace que tengan menos profundidad. Las semiestructuradas parten de preguntas estructuradas
pero que pueden ajustarse a los entrevistados. Y finalmente, las no estructuradas son más informales y flexibles y se adaptan a los sujetos y condiciones. Para el objetivo de nuestra práctica consideramos que el tipo más interesante era la revista semiestructurada, que puede realizarse desde diferentes ópticas, y decidimos realizar una tipología de entrevista semiestructurada denominada antropológica, que puede definirse como una conversación amistosa entre entrevistado y entrevistador, convirtiéndose este último en un oyente a quien se escucha, alguien que escucha con atención, sin imponer interpretaciones ni respuestas, siguiendo el curso de la entrevista hacia los temas que le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de los personajes entrevistados, para acercarse a su vida, a su personalidad, así como a sus circunstancias de todo tipo. Evidentemente, la entrevista debe seguir una fase en su elaboración. La primera es la fase de preparación, donde se planifican los objetivos, se seleccionan los recursos, se inicia la investigación y el trabajo de campo sobre la biografía del personaje que se quiere entrevistar y sobre el periodo histórico en el que vivió el personaje entrevistado o vive en la actualidad. La segunda fase es denominada de apertura, es donde se elaboran las preguntas en función de los objetivos, pero también del tiempo previsto para la realización de la entrevista. La tercera, desarrollo, constituye el núcleo de la entrevista y en ella se establece el intercambio de la información, siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad, con el fin de que el entrevistador logre la información que requiere. Y finalmente, con el cierre, es el momento en el que el entrevistador recapitula y anticipa el cierre de la entrevista, haciendo una síntesis de la conversación mantenida y agradeciendo al entrevistado su participación. Hemos dicho antes que debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el nuevo contexto digital, y eso hemos intentado incorporando que nuestros alumnos realicen la entrevista pero la publiquen en un formato digital o en un formato del siglo XXI como es el podcast. Efectivamente, el podcast es una creación del XXI que ha llegado a educación procedente de los medios de comunicación. Técnicamente es un archivo multimedia con contenidos de cualquier índole que puede escucharse o verse en el ordenador, en un reproductor portátil o en un teléfono móvil, y consiste en crear archivos de sonido, generalmente en MP3, y poder suscribirse mediante un archivo RSS de forma que permita que un programa lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera en una reproducción o el que quiera, en el momento que quiera y cuando quiera. El término fue acuñado a comienzos de 2004 por David Wiener, combinando los términos iPod y broadcasting, pero no será hasta el 2010 cuando su uso se generalice, apareciendo en diferentes programas que han facilitado su creación y distribución a través de la red. Su utilización ha trascendido desde el periodismo a otras áreas, como es el caso de educación, donde su uso como recurso favorece el intercambio entre el profesorado y el alumnado y facilita la adquisición de las competencias investigadoras, aprender y digital. Si utilizamos el podcast, ¿por qué podemos utilizar o cómo se utiliza el podcast en la enseñanza-aprendizaje de la historia? Pues simplemente tenemos que ver que las nuevas tecnologías han cambiado la sociedad, que en nuestro vocabulario aparecen términos como Big Data, e-learning, e-learning, códigos QR y podcast, y esta actividad se considera implícito en toda actividad profesional. Entonces, en el ámbito educativo no podemos dejar de lado esta realidad y como docentes debemos saber aprovechar las oportunidades que nos ofrecen para generar conocimiento. En el desarrollo de las nuevas tecnologías ha habido dos momentos muy importantes: la creación de Internet en los años 60, de la que podemos decir que es un inmenso banco de datos que nos permite acceder a cualquier tipo de información, y el desarrollo de la tecnología web, cuya evolución ha sido imparable y constante y ha generado un contexto mucho más amplio denominado nuevo contexto digital, dentro del cual el desarrollo con más incidencia en todos los sectores sociales y por tanto en el ámbito educativo es la denominada web social. Como respuesta a esta necesidad surgió el marco para el desarrollo y la comprensión de la competencia digital en Europa, el Digicom,
y el DIFCOM, y posteriormente la adaptación a su ámbito docente por parte del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, determinando el determinado marco común de competencia digital docente. En este contexto se ha establecido una serie de pautas y normas como la taxonomía de Bloom para la competencia digital, que incluye las herramientas para creación y publicación de archivos de audio entre las habilidades del pensamiento, comprender, aplicar y crear. Cuando el alumnado realiza y graba entrevistas, narra lo que ha comprendido sobre un tema o concepto, graba sus propias interpretaciones y hace audiopublicaciones en línea, convirtiéndose en protagonista de su propio conocimiento. Los podcasts implican manejar el concepto de episodio, lo cual permite desplegar una estrategia educativa semejante a las emisiones de una emisora de radio, pero con la ventaja de no estar sujeta a un horario establecido para emitir y escuchar los programas. Siguiendo a las profesoras Suzy Voss y Jane Crow, las herramientas para elaborar y publicar archivos de audio favorecen el aprendizaje al cumplir las siguientes funciones: ubicuidad, autoexpresión, compartir ideas y generar comunidad, y reflexionar e itinerar e interpretar. Cada una de ellas la tienen descrita en la publicación y la podrán leer más detenidamente. En la enseñanza-aprendizaje de la historia, la utilización del podcast como recurso favorece el desarrollo de la competencia investigadora, aprender y de la competencia digital. La competencia investigadora es entendida como un proceso que se concreta en un quehacer académico que debe promover el acceso al conocimiento, desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que deben materializarse en la realización de una actividad investigativa en la cual, según Moreno y Maldonado, debe apoyarse en la práctica en los diversos procedimientos a partir del objetivo que la orienta. Y desde la reflexión sobre la investigación como práctica académica, diferentes autores coinciden en que la competencia básica en investigación debe estar presente en la formación inicial del profesorado, clasificándola en organizativas, comunicables y colaborativas. Todas ellas, con sus variables, en nuestra experiencia, se concretan en planificar el proyecto, en nuestro caso la entrevista, plantear la investigación como un elemento esencial en la construcción del conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico y autorregulación de pensamiento, reunir información haciendo acopio de datos desde un proceso intencional con dirección y con sentido, gestionar el conocimiento, manejar la información y los recursos tecnológicos, socializar los resultados de la investigación realizada solo en coautoría, favorecer el trabajo en equipo, participar en la presentación pública de su investigación y como oyente en el resto de sus compañeros. Respecto a la competencia aprender, es una competencia fundamental para el aprendizaje que se adquiere a lo largo de la vida en todos los contextos formal, no formal e informal. Implica la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y demandas de la tarea y actividades que conducen a él. Esta competencia desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo y favorece la motivación y la constancia, que son cruciales para su adquisición. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas para poder aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos como los de la vida profesional, la vida privada, la educación y la formación. Esta competencia, desde estas consideraciones, la realización de nuestra práctica favorece esta competencia por las siguientes razones. El alumnado toma conciencia de su propio proceso de aprendizaje del que se convierte en protagonista. El proceso se convierte en objetivo de conocimiento y además debe ajustarse adecuadamente a los tiempos y a los objetivos. Implica una reflexión por parte del alumnado sobre sus conocimientos previos acerca de la materia en cuyo contenido debe realizar su tarea. Requiere organizar las estrategias y recursos necesarios para lograr el conocimiento y realizar la tarea y favorece la confianza y la autoeficacia al cumplir las metas previstas. Finalmente, la competencia digital
es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en sociedad. Teniendo en cuenta la llamada alfabetización digital, entendida según definición de la LOMCE como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita una persona para poder desenvolverse funcionalmente dentro de la información de la sociedad de la información, así como el modelo de alfabetizaciones digitales propuesto por el Joint Information System Committee, la cual entiende la alfabetización digital como aquellas capacidades que se ajustan a un individuo para vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital. Nuestro alumnado, la elaboración del podcast por parte de nuestro alumnado favorece esta competencia al usar de forma crítica y creativa las posibilidades que le ofrece el nuevo contexto digital. Producir contenidos de diferentes tipos, texto, imágenes o vídeos, audio, representaciones, infografías, en nuestro caso un audio y la posibilidad de difundirlo fácilmente. Posibilitar el acceso a la red a través de dispositivos móviles, así como las prestaciones que éstas generan. Motivar al alumnado, potenciar su creatividad, incrementar su habilidad multitarea, aprovechar la sinergia entre profesores y estudiantes y recolectar y registrar la información que se obtiene de diferentes fuentes. Junto a estas tres competencias, la utilización del podcast como recurso favorece la mejora de las competencias de comunicación oral y escrita, ya que debe elaborar la entrevista, exponerla de forma oral y grabarla, lo que implica entonar, argumentar y comunicar, y las de conciencia y expresiones culturales. Por las razones expuestas, consideramos realmente que el podcast constituye un valioso recurso para el aprendizaje de la historia que puede ser utilizado tanto por el profesorado como por el alumnado. El primero puede grabar parte de sus clases y publicarlas, y el segundo porque puede utilizarlos para el aprendizaje de diferentes contenidos. Son numerosas las experiencias que hay a este respecto publicadas. Y son muchas las que están llevando a cabo en este sentido para la enseñanza-aprendizaje de la historia, del patrimonio, de la geografía, etcétera, en las distintas etapas educativas. Como señala Diego Sobrino, en la red existe una gran variedad de podcasts de historia que podemos utilizar con nuestros alumnos en las diferentes etapas educativas, de historia de España, podcasts de biografía, de arqueología, de temáticas específicas como Egipto, Roma, la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante en este sentido también es el canal de la cadena SER Historia, pero debemos tener presente que en la actualidad el aprendizaje no finaliza con la educación formal y que cada día aumentan los espacios que permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un ejemplo de ello es la Escuela de Saber, proyecto cultural que ha apostado por la difusión del conocimiento histórico de forma rigurosa a través del podcast. Junto a ello, cada día son más frecuentes la elaboración del podcast como recurso, por las posibilidades que ofrece para trabajar las competencias señaladas. Baste citar los podcasts realizados por el alumnado recogidos en el portal leer.es en diferentes temáticas, sobre ellas la historia, o la experiencia llevada a cabo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Castillo en Lebrija sobre personajes de la Guerra Civil. Una vez dicho todo esto, pasamos a explicar cómo ha sido el desarrollo de nuestra práctica. Durante el primer semestre del curso 2019-2020 en la Facultad de Ciencias de la Educación ya le he comentado que se imparte la asignatura el entorno social y cultural y su concreción en Andalucía, perteneciente al área didáctica de ciencias sociales, cuyos objetivos expresados como resultados esperables de la enseñanza son conocer y valorar las diferentes instituciones del entorno social y cultural andaluz, apreciar el hecho andaluz en general y el hecho artístico en particular y su manifestación en Andalucía, disponer de las capacidades y actitudes que permiten acceder a los datos de la información sobre distintas manifestaciones culturales del entorno, adquirir habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas,
etcétera, comprender la realidad social, histórica, social y cultural del entorno próximo, andaluz y español, y conocer y utilizar los recursos TIC en la enseñanza y difusión del patrimonio. Para impartir esta materia, esta asignatura, desde la innovación que exige la educación de calidad, decidimos utilizar la metodología Freeze Classroom, ya que nos permitía dinamizar el aprendizaje y generar un feedback constante entre el alumnado y el profesional, especialmente en esta materia cuyos contenidos se suelen trabajar aún con una metodología expositiva y magistral. El grupo clase estaba formado por 60 alumnos y alumnas divididos para la parte práctica de la materia en 3 grupos de seminario. Tras explicar al alumno en qué consistía dicha metodología, se planificó el trabajo tanto en casa como en el aula. Como iba diciendo, se explicó el trabajo tanto que había que realizar el alumnado tanto en casa como en el aula. En casa, para cada uno de los temas, el alumnado tenía que visionar uno o varios libros, escuchar podcasts, consultar páginas web o redes sociales en función de los objetivos planteados, tomando apuntes acerca de los contenidos y anotando las dudas para finalmente responder a un cuestionario con preguntas relacionadas con el tema trabajado a través del Google Drive. La clase, tras plantear y resolver dudas sobre el tema, la dedicamos a la realización, tanto de forma individual como cooperativa, de diferentes actividades relacionadas con el tema. En seminario, el trabajo se llevaba a cabo de forma colaborativa y al final de curso debía presentarse un trabajo que tenía que exponerse a través del cual se evaluaban los conocimientos y competencias adquiridas. Antes de decidir qué tipología de trabajo debían realizar, analizamos mediante un cuestionario los conocimientos previos del alumnado respecto a la materia y descubrimos que la mayoría presentaba carencias formativas en relación a la historia de su comunidad, razón por la cual, con el objetivo de motivarlos e iniciarlos en la investigación convirtiéndolos en protagonistas de su aprendizaje, propusimos que el trabajo fuera una entrevista que deberían realizar a un personaje significativo de la sociedad, la cultura y la identidad andaluza de cualquier periodo histórico o de la actualidad que debían de presentar en un podcast. Los objetivos de la práctica fueron: el objetivo general era favorecer el aprendizaje de la historia y facilitar que los futuros docentes adquirieran la competencia investigadora, aprender y digital. Objetivos que se concretaron en los siguientes objetivos específicos: motivar al alumnado, iniciar a los futuros maestros en la investigación, potenciar su creatividad, incrementar sus habilidades multitarea, favorecer el aprendizaje de la geografía, la historia y el patrimonio y facilitar el aprendizaje cooperativo. La metodología que utilizamos fue la metodología de resolución por problemas. Una metodología que plantea al alumno un problema o una situación que debe resolver, para lo que necesita investigar y recabar información para resolverla. Es una metodología que fomenta el trabajo en equipo y se trabaja de manera cooperativa para obtener el objetivo final. Potencia las habilidades y destrezas claves para la vida, la toma de decisiones y mejora la capacidad de investigación y comunicación. Y la otra metodología fue la de aprendizaje colaborativo, que se basa en las relaciones interpersonales y en la experiencia colectiva como fuente para el crecimiento cognitivo y social. Propone de una forma muy estructurada el trabajo en grupo y siempre existe una meta o un producto final que es beneficioso para todos, y existe lo que llamamos en esta metodología la interdependencia positiva en cuanto a metas, roles, tareas, etc. El proceso que se siguió estuvo dividido en 6 fases. Para la primera utilizamos 2 sesiones. En ellas se formaron los grupos y se planteó al alumno realizar un podcast para presentar el trabajo en grupo con el que se iba a evaluar la parte práctica de la asignatura. Se justificó su implementación en el área de las ciencias sociales como un recurso didáctico que permite contar historias, cuya ventaja estaba en que, junto a la posibilidad de grabar y editar los contenidos, con su realización los futuros maestros podían realizar un proceso de aprendizaje siguiendo su propio ritmo.
En la segunda sección se explicó lo que es un podcast y, a grandes rasgos, los pasos claves para su realización, muy similares a los de un vídeo educativo: producción, preproducción, producción y postproducción. En la segunda fase se seleccionó cada grupo, seleccionó un personaje sobre el que iba a realizar la entrevista. Se estableció que los temas tenían que ser lo más específicos posible y que tuvieran en cuenta el contexto social y cultural del personaje. Igualmente se estableció que las entrevistas debían tener aspectos comunes: introducción, objetivos, contenido y conclusión. La tercera fase tuvo lugar el desarrollo de la investigación y la elaboración del guión de la entrevista. Ha sido la fase más larga hasta el periodo en el que cada uno de los grupos ha llevado a cabo una investigación sobre el personaje seleccionado. Una vez finalizada, se revisaron los objetivos para ajustarlos a la realidad del personaje y se trabajó sobre cuál era la forma más adecuada para dar interés y fuerza narrativa a su podcast. Ya que al estar basado en personajes y situaciones reales, la narrativa debía construirse con detalles y evidencias que presentan o presentaron en la vida real. Tras este proceso, cada grupo pasó a elaborar el guión de la entrevista. La cuarta fase consistió en la exposición y grabación de la entrevista por cada grupo. Cada uno de ellos seleccionó a 2 miembros de sus componentes, uno de los cuales asumió el rol de entrevistador y el otro de entrevistado, aunque algunos decidieron que todos los miembros participaran en la exposición, ocupando cada uno de ellos un rol diferente. Durante la exposición se realizó la grabación de todas las entrevistas en formato MP3. La quinta fase fue la evaluación. Para ello se elaboró una rúbrica en la que se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: acceso y gestión de la información, capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica, análisis y síntesis, habilidades de comunicación oral, uso adecuado de la TIC y compromiso ético. Cada uno de ellos organizado en 3 niveles de logro. Y la última fase, la sexta, consiste en la edición de los podcasts. Esta fase está por finalizar, ya que una vez editados los podcasts están en preparación. Está previsto que se aloje en el portal UNES. En el portal UNES, un portal de recursos didácticos que ha sido el resultado de un proyecto de innovación docente llevado a cabo por los miembros del grupo de investigación. En cuanto al resultado de la práctica, de los 15 podcasts presentados, presenta diferentes variables, las cuales hemos organizado en 3 categorías: profesión, género y periodo histórico. Respecto a la profesión, los personajes seleccionados para la entrevista, un 20% han sido escritores: Antonio Machado y Marilú Escribano, esta última seleccionada por 2 de los grupos. El periodismo se ha trabajado a través de la figura de Carmen de Burgos, representando el 6,6%. La ciencia ha estado presente en la figura de la catedrática de medicina Carmen Maroto, representando igualmente un 6,6%. El deporte a través de la figura de Joaquín y Sergio Ramos, representando un 13%. La política ha estado representada por 2 figuras históricas, Muhammad I y Mariana Pineda, representando un 13%. Y finalmente, el espacio profesional más representado con un 40% ha sido el arte y el entretenimiento, en el que se han realizado entrevistas a artistas de diferentes ámbitos como Manuel de Falla, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Lola Flores, Lolita y Rosario Flores, David Broncano y Repero Zato. En cuanto al género, la proporción de mujeres entrevistadas ha sido un 46,66% frente a un 53,34% de hombres. Y finalmente, en relación al periodo histórico organizado por siglos, puede comprobarse cómo el alumnado ha preferido sobre cualquier época personajes que han vivido y viven en el periodo actual. Solo se ha realizado la entrevista a Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí, que vivió en el siglo XIII, suponiendo un 6,66% del total. 4 de los personajes entrevistados, solamente 4 nacieron en el siglo XIX y supone el 26,66% del total. Respecto a este periodo histórico, tenemos que señalar que, con excepción de Mariana Pineda,
El resto de los entrevistados vivieron a caballo entre el 19 y 20, como es el caso de Manuel de Falla, Carmen de Burgos y Antonio Machado. Y finalmente son 10 las entrevistas realizadas a personajes del siglo XX: Marilo Escribano, Carmen Maroto, Joaquín, Sergio Ramos, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Zatu, David Broncano, Lola Flores y Lolita y Rosario Flores, que supone un 66% del total. Como conclusión, a la luz de estos resultados y tras realizar un análisis DAFO, podemos decir que las conclusiones han sido las siguientes. Nuestra práctica ha tenido fortalezas, como ha sido la motivación del alumnado, la iniciación a la investigación, el desarrollo de la competencia aprender a aprender, la mejora de la competencia digital, lingüística y expresión corporal y oral. También que el alumnado se ha convertido en el protagonista de su aprendizaje y favorece el desarrollo del espíritu crítico. Frente a estas fortalezas, las debilidades presentes, las debilidades que hemos detectado han sido falta de formación disciplinar del alumnado, escaso desarrollo de la competencia histórica, permanencia del concepto de historia como un conocimiento cerrado, carencia en las nociones de primer orden y segundo orden que permiten acceder a la historia como una forma de conocimiento específica: tiempo histórico, espacio-tiempo, procesos y actores, cambio y permanencia, causalidad, evidencia, relevancia, permanencia de los estereotipos relacionados con Andalucía en el pensamiento histórico del alumnado, falta de rigor y de profundidad en la investigación. No obstante, creemos que nuestra práctica presenta oportunidades como la mejora de las competencias del pensamiento histórico, valorar la innovación educativa, utilizar las posibilidades que nos ofrece el nuevo concepto digital, compartir y crear redes de trabajo, superar conceptos tradicionales ligados a la identidad y la cultura y valorar la historia como un conocimiento científico abierto y en constante construcción. Aunque, por supuesto, las amenazas mayores que tenemos han sido la realización del trabajo solo para aprobar y no para aprender, la falta de competencia histórica, miedo a enfrentarse a una disciplina que no se conoce, reticencia ante la innovación metodológica, escasez de tiempo y saturación de trabajo. Pero en fin, a pesar de ello, ha sido una experiencia enriquecedora que creo que abre nuevas vías y posibilidades para la innovación docente, aprovechando las oportunidades que nos ofrece el nuevo concepto digital. Y con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y hasta siempre.